El traslado a Manhattan fue un borrón de analgésicos y ambulancias privadas pagadas por la chequera sin fondo del padre de Mary. Kevin se despertó en una suite de lujo del Hospital Presbyterian, con vistas al Central Park que parecían una burla cruel tras el infierno verde de Virginia. Sus costillas estaban soldadas con placas de titanio y su cuerpo era un mapamundi de cicatrices queloides, un testimonio mudo de su graduación como cazador. Mary lo visitaba a diario, alternando entre su fachada de reina de la universidad y la vulnerabilidad de quien ha compartido el abismo. Ya pareces menos un zombie y más un ser humano, bicho raro, dijo Mary un martes, dejando un café latte de avena en la mesa de noche. Aunque esa cicatriz en tu mejilla, bueno, al menos te da un aire Harry. Brittany dice que pareces un modelo de Calvin Klein que sobrevivió a un accidente de avión. Dile a Brittany que su opinión me importa lo mismo que la economía de un hormiguero, respondió Kevin, incorporándose con un gemido. ¿Has sabido algo de The Collector? La expresión de Mary cambió instantáneamente. El brillo bipolar desapareció de sus ojos, reemplazado por un pavor gélido. No directamente. Pero, en el edificio de mi papá, en el Hudson Yards, han estado pasando cosas. Desapariciones de personal de limpieza. Olores extraños en los niveles de servicio. Y ayer encontré esto en mi casillero de la universidad. Mary sacó una bolsa Ziploc. Dentro, había un trozo de piel humana curtida, toscamente cosida con hilo de pescar. Tenía la forma de un labio superior. El rastro de sangre que Kevin había seguido desde Virginia no se había detenido. Se había refinado. Leatherface, Thomas Hewitt, el carnicero de la masacre de Texas, ya no estaba en las llanuras polvorientas. Había sido traído a la ciudad más densamente poblada del mundo, un buffet libre de carne humana que The Collector había preparado meticulosamente. Su taller no era una granja destartalada, sino los niveles freáticos y de servicio bajo el rascacielos de Hudson Yards, un laberinto de túneles de vapor, alcantarillas y maquinaria pesada donde el ruido de la ciudad ahogaba cualquier grito. Esa misma noche, el horror se desató en el nivel de estacionamiento -4. Un ejecutivo de Wall Street, Marcus, y su secretaria, Elena, bajaron tras una jornada de trabajo excesiva. Este lugar siempre me da escalofríos, dijo Elena, abrazándose a sí misma. Huele a rancio. Como a carne podrida. Es solo la humedad de la ciudad, Elena. No seas ridícula, respondió Marcus, impaciente. Mi auto está justo a... Un sonido mecánico, rítmico y metálico, empezó a ecoar en el estacionamiento vacío. De detrás de una columna de hormigón surgió una figura masiva. Llevaba una máscara hecha con el rostro de una mujer joven, toscamente cosida, y un delantal de carnicero empapado en sangre negra y grasa. En su mano derecha, una motosierra Poulan 3000 vieja y pesada, cuyo motor rugió repentinamente, llenando el aire de humo de diésel y pavor. Marcus intentó correr, pero Leatherface fue más rápido de lo que su tamaño sugería. El tajo de la motosierra fue horizontal. Marcus fue cortado a la mitad por la cintura. Sus intestinos y sangre caliente salpicaron el capó de su Mercedes plateado. Elena gritó, un sonido que fue ahogado instantáneamente por el rugido de la sierra. Intentó esconderse bajo un auto, pero Leatherface la agarró por la pierna. Con una fuerza bruta, la arrastró y la levantó en el aire. La motosierra subió en un movimiento vertical, cortando a Elena desde la entrepierna hasta el esternón. Una lluvia de gore y órganos cayó sobre el rostro cosido del carnicero, quien emitió un gemido gutural de satisfacción. 2 víctimas más. La ciudad estaba siendo fileteada. Kevin sabía que no podía esperar a que la policía actuara. El sheriff Fraser en Nueva York no creía en estas historias de terror, y The Collector estaba jugando al ajedrez con su vida. Mary, decidida a no ser la siguiente víctima, lo acompañó al Hudson Yards, usando las tarjetas de acceso de su padre para entrar a los niveles de servicio. Si muero aquí abajo, Kevin, juro que mi fantasma te perseguirá para siempre y te hará usar ropa de marca barata, susurró Mary mientras bajaban por una escalera de caracol hacia la oscuridad de los niveles freáticos. Cállate y vigila a la retaguardia, Mary. Aquí abajo no hay Instagram que te salve. El nivel -6 era un infierno de calor y humedad. El olor a putrefacción era abrumador. Encontraron restos humanos colgando de ganchos de carnicero improvisados entre las tuberías de vapor. Es su despensa, anotó Kevin en su mente.
Leatherface no caza por deporte. Caza por sustento y por orden. Llegaron al taller central, una sala de maquinaria enorme donde el ruido de los generadores era asfixiante. Allí, rodeado de cuerpos desmembrados y herramientas de carnicería, estaba él. Leatherface. Thomas Hewitt miró a Kevin y a Mary a través de los agujeros de su máscara de carne. Reconoció el olor a miedo. Reconoció el olor a muerte que emanaba de Kevin. Leatherface no dudó. Arrancó su motosierra Poulan con un movimiento violento. El rugido del motor llenó la sala, un sonido que activó el trastorno de estrés postraumático de Kevin de la pelea con Vincent en el motel Ello. Pero Kevin ya no era una víctima. Se había preparado. Sabía que Leatherface era una fuerza de la naturaleza, no un demonio onírico ni un revenante inmortal. Se basaba en fuerza bruta y resistencia. De su mochila de asalto militar, Kevin sacó su propia arma. Una Steel MS-661 CM, una motosierra de competición con un motor modificado y una cadena de carburo de tungsteno diseñada para cortar hormigón. La había tomado prestada de un almacén de construcción la noche anterior. El sonido de la Steel de Kevin era más agudo, más técnico, un grito de guerra moderno que desafiaba el rugido rústico de la Poulan de Leatherface. Mary, escóndete detrás de los generadores. Gritó Kevin. Pase lo que pase, no salgas. El primer choque fue brutal. Metal contra metal. Las chispas volaron en todas direcciones, iluminando la sala como fuegos artificiales de la muerte. La fuerza del impacto empujó a Kevin hacia atrás, pero logró mantener el equilibrio. Leatherface, sorprendido por la resistencia, embistió de nuevo con un tajo descendente. Kevin esquivó el golpe, que cortó una tubería de vapor gruesa. Un chorro de vapor ardiente llenó el aire, quemando la piel expuesta de ambos. Kevin aprovechó la distracción para lanzar un tajo horizontal hacia la pierna de Leatherface. La Steel cortó la carne y el hueso, pero Leatherface apenas reaccionó, más allá de un gemido de furia. La pelea fue una danza de destrucción. Paredes de hormigón fueron fileteadas, tuberías explotaron, y el aceite caliente se mezclaba con la sangre que ya manchaba el suelo. Leatherface intentó usar su peso para acorralar a Kevin contra una pared, pero Kevin, recordando las tácticas de Rambo psicópata de Virginia, usó el entorno. Con un movimiento rápido, Kevin pateó un barril de disolvente hacia Leatherface. Al mismo tiempo, lanzó un tajo con su motosierra, cortando el barril. El líquido inflamable roció al carnicero. Leatherface, confundido, levantó su propia motosierra para defenderse, pero una chispa del choque de las cadenas encendió el disolvente. La tira de la carne cocida de Leatherface se convirtió en una tierra humana. El fuego quemó su máscara de carne, revelando el rostro deforme y monstruoso que había debajo. Sus gritos fueron inhumanos, un sonido de agonía que incluso hizo que Kevin retrocediera. Pero Thomas Hewitt no se rindió. El fuego parecía alimentarlo. Envolviéndose en las llamas, Leatherface lanzó un último tajo desesperado con su Poulan. Kevin intentó bloquearlo, pero el impacto rompió la cadena de su Steel. La Poulan de Leatherface, aunque ya sin cadena y gimiendo por el calor, golpeó el hombro de Kevin, lanzándolo contra un panel eléctrico. Kevin sintió la electricidad correr por su cuerpo, paralizándolo. Leatherface, quemado y al borde de la muerte, se acercó lentamente, levantando su machete de carnicero para el golpe final. Justo cuando el machete bajaba, un sonido metálico y seco resonó en la sala. Mary estaba de pie, detrás del generador, sosteniendo la pistola 45 de Kevin con ambas manos. Sus ojos estaban fijos, sin bipolaridad, sin miedo, solo determinación. Las 3 balas impactaron en el pecho expuesto y quemado de Leatherface. El carnicero se detuvo, el machete tembló en su mano y finalmente cayó al suelo con un estruendo metálico. El cuerpo masivo de Thomas Hewitt colapsó en medio de las llamas que lo devoraban. La policía llegó horas después, alertada por las explosiones y los incendios en Hudson Yards. Encontraron a Kevin y a Mary en el nivel de estacionamiento, cubiertos de cenizas, aceite y la sangre de Leatherface. Sus padres y Elizabeth fueron informados. La frialdad de su familia hacia Kevin se transformó en un pavor absoluto hacia el hijo que parecía atraer la muerte allí donde iba. Mary se acercó a él, dejando caer la pistola al suelo con un eco metálico. Ya no era la chica de los insultos quirúrgicos.
Era una sobreviviente bañada en hollín y aceite. Se acabó, Kevin, susurró ella, limpiándose una mancha de sangre negra de la mejilla. No hay más monstruos. No hay más granjas, ni lagos, ni carniceros. Kevin no respondió. Sus dedos, aún entumecidos por la vibración del motor, buscaron instintivamente su teléfono en el bolsillo táctico. La pantalla estaba astillada, pero una notificación brillaba con una luz blanca mortecina. Era el último mensaje de The Collector. Felicidades, Kevin. Has fileteado al carnicero y has sobrevivido a la carne. Pero el juego no termina porque el tablero esté vacío, sino porque el jugador ha cambiado. Mira tus manos. Mira tus ojos en el reflejo del metal. Ya no eres la presa que investiga lo oculto. Eres la fuerza que lo domina. Has superado cada prueba, desde el plástico de Platine hasta el acero de Texas. Ya no necesitas buscar respuestas, porque tú te has convertido en la respuesta. El archivo de Nick Abyssal está completo. Bienvenido al otro lado del espejo. No vuelvas a buscarme. Yo estaré observando desde tu propia sombra. Kevin guardó el teléfono. El silencio que siguió fue absoluto, un vacío que pesaba más que cualquier rugido de motor. Mary lo tomó del brazo, ayudándolo a levantarse. Vámonos de aquí antes de que lleguen las sirenas, dijo ella, con una suavidad que Kevin nunca le había conocido. Salieron del rascacielos hacia la fría noche de Manhattan. Las luces de la ciudad brillaban con una intensidad indiferente, pero Kevin ya no veía edificios ni calles. Veía las costuras del mundo, los lugares donde la realidad se volvía delgada. Caminaron por la avenida, dos figuras heridas y oscuras en medio de la opulencia. Mary se detuvo un momento y lo miró a los ojos. Por primera vez, no hubo sarcasmo, ni bipolaridad, ni máscaras de riqueza. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó ella. Kevin miró sus manos, marcadas para siempre por la lucha, y luego miró hacia el horizonte de cemento. Nada, Mary, respondió Kevin con una calma que erizaba la piel. Por primera vez en mucho tiempo, no tengo que buscar nada. Solo tengo que esperar a que el mundo se dé cuenta de en qué me he convertido. Kevin sonrió, una expresión que ya no pertenecía a un estudiante de 19 años, sino a alguien que había devuelto la mirada al abismo y lo había hecho parpadear. Entraron en el flujo de la gente, desapareciendo en la multitud como una leyenda urbana que finalmente había cobrado vida propia. Kevin y Mary regresaron a sus vidas en Nueva York.